El verbo hace que en la forja de los cíclopes se geste la nueva revolución íntima de cada pareja. Hermanos, quiero preguntarles a ustedes, ¿en qué escuela? ¿En qué lugar? ¿En dónde se nos enseña a morir, a acabar con los defectos? En ninguna parte. ¿Y en dónde se nos da el arcano? Aquí nada. Son verdades absolutas que nadie nos puede tergiversar ni nadie nos puede quitar. Porque aquí sí se gesta un cambio. Decía el maestro, hermanos, para una revolución nacional o mundial se ocupa que cada quien ya empiece a hacerlo para sí. Porque si no, se va a repetir la eterna historia. Una cantidad de gente desaforada pidiendo el cambio, pero ni en ellos ese cambio se gesta. ¿Qué vamos a dar si no tenemos nada? ¿Cómo vamos a pedir cambios si en nosotros no ha llegado siquiera la idea de que debemos ser otros? Nadie puede dar lo que no tiene. El sexo nos convierte, decía el maestro, en criaturas terriblemente divinas. Tenemos la fuerza de un Sansón, la fuerza de un Hércules, gracias a esas prácticas maravillosas que el maestro nos entregó. Mucha gente habla del Kama Sutra y ahora imploran en el sexo el cambio, pero no piden un cambio, piden una continuidad para la fornicación. Estamos siendo bombardeados por la mercadotecnia de la lascivia, de la degeneración sexual. Ya hay matrimonios dentro del mismo sexo. Y el maestro, recuerdo que decía en San Luis, el infrasexo está hecho no únicamente por las lesbianas y los gays, sino por aquellos machos que tratan de demostrar que siendo padrotes se obtiene el dominio sexual de la pareja. Es tan degenerado e infrasexual el que abomina del sexo como el que abusa de él. Entendemos que hay un compromiso, y ahorita Anita hablaba de él. Hemos jurado ante el ara del altar tener la promoción de ese autocambio en nosotros. Nos dicen, hombre, hasta aquí te llevamos. En sí eres un imitatus al que otros han colocado en el camino. De ahí en adelante nuestra obligación es hacerlo, cada quien por sí mismo. Lo hemos hecho, hemos avanzado, oímos pláticas, conferencias, CDs, leemos los libros, pero ¿se ha gestado en nosotros ese cambio? ¿Estamos haciendo la obra del Padre? ¿Estamos sacrificándonos para que con esa fe arrasemos las teorías materialistas que hoy infectan y envenenan a la juventud? No. Pero todavía tenemos tiempo. Tenemos la oportunidad de que en estos encuentros, en estos retiros a los cuales ustedes asisten, se nos siga dando la clave del amor y la clave de la liberación final. Hermanos, es la cita impostergable del destino. Hemos llegado a un punto en que las cosas ya no tienen reversa. El compromiso de ahora es: somos o no somos poseedores del conocimiento. Si lo tenemos, tenemos que darlo. Tenemos que ser misioneros colaborando con aquellos que se dedican, que han renunciado a su vida plácida, confortable, han dejado a un lado la familia, su medio ambiente, muchas veces su patria, su estado, para entregarse a logos. Tenemos que apoyarlos, porque ellos también tienen limitantes. Todos los misioneros tenemos la idea de que en ustedes podemos tener parte de nuestra fortaleza y en ustedes poder apoyarnos en las horas de cansancio. Son ustedes, las gentes de segunda cámara, que a través de las cadenas
generan esa fuerza maravillosa del amor, esa fuerza que Samael trae, esa fuerza que da salud, que da fe, que da fortaleza, que da luz. Es en ustedes en donde hemos depositado el Logos, los maestros, la doctora y nosotros los misioneros, el tesoro más grande, porque en ustedes está la fuerza del cambio. Pero, como decía Anita, tiene que empezarse el cambio desde niños, para llegar a adultos y empezar entonces a cambiar y a dar testimonio de ese cambio. Porque hoy en día el problema no es el control de la natalidad. Hoy el problema es control de concepción. Y por eso fracasan todas las políticas antinatales de los gobiernos. Porque no es el problema que ellos atacan el que crea verdadera desgracia. Es el control del nacimiento, no el control de la gestación. Ellos no entienden eso. Pero nosotros sabemos que en el control de la concepción está el quid del arreglo de problemas económicos que vienen desde siglos atrás. Nada más que ellos no pueden porque no saben la verdad. Y decía el maestro que quien ignora, es el más ignorante de todos. Y está en nosotros decirle a ese que dice que sabe la realidad de las cosas, y en un acto de caridad mostrarle la verdad y el camino de la felicidad. El sacrificio por la humanidad implica el renunciamiento a ratos de momentos familiares, pero hemos adoptado los misioneros a esas personas de segunda cámara para que sean nuestros hijos, nuestros hermanos, para que juntos logremos ese cambio que hoy clama la gente. Porque aquí, decía el maestro, se gestan hombres muy hombres y mujeres muy mujeres. Decía el maestro que hay dos retos. Hay aquellos hermanos que se dedican a trabajar sobre sí, pero a ellos les llamaba los budas praitecas. Trabajan sobre sí, pero se olvidan de sus hermanos. Y nos decía el maestro, hasta esto hay que hacerlo cambiar. Debemos ser entonces procuradores de la luz para llegar a ser bodhisattvas. No nos queda otro camino. Hay que engendrar en nosotros la enseñanza, para que esa enseñanza de vida, de luz, para que nuestro verbo inflame de entusiasmo a las personas que nos escuchan y a las que siguen las enseñanzas gnósticas. Aquí no hacemos malabares políticos ni ofrecemos soluciones baratas. Aquí se enseña, cuando recibimos de él su mensaje, que el cambio cuesta, pero no es imposible. Hermanos, tenemos una cita impostergable con el destino. Es la hora, como decía Samael, del ser o no ser. Llegó la hora de definirnos. El mundo no puede esperar más para tener el contrapeso de la verdad, porque siempre ha sido más pesado el mundo de la mentira. En nosotros está entonces gestar la verdad caritativa que rasga el velo de la mentira que el sistema capitalista ha generado en cada una de las personas de fuera. Estamos entonces en deuda por aquellos que todavía están ciegos. Nos decía el maestro, hay ciegos y es de ciegos. No seamos nosotros parte de ese grupo. Seamos nosotros parte de esa grey triunfante que va enarbolando la bandera del cambio en nombre de la verdad, de la justicia, de la luz cósmica. Tenemos que formar el ejército de salvación mundial, decía el maestro. Y para ello, ustedes los misioneros, nos decía, son quienes deben de llevar al pueblo escogido al lugar en donde se desintegre los agregados psicológicos, porque tenemos que llegar
con cero ego a la isla del Pacífico. El reto es grande. Podemos empezar cambiando para cambiar a los demás, para cuando llegue el momento, como aquel Ramú del cuento que nos dice el maestro, encamine al pueblo por el sendero de la fe para que no sea destruido. Tenemos que ser los nuevos caminantes de esas sendas que antes llevaban a la autorrealización. Hay que abrir brecha otra vez para dejar en cada alma sembrada la esperanza del amor que en la gnosis fructifica. Tenemos que conseguir y buscar esa iluminación para poder alumbrar al mundo con el verbo de oro de Samael. Tenemos que divulgar la enseñanza, hay que entregarla porque hay hombres y mujeres con problemas tremendos que requieren ahora soluciones rápidas y definitivas. Tenemos que erradicar la violencia matrimonial, tenemos que erradicar ese rechazo de la familia en base a la responsabilidad. Tenemos que buscar el cambio desde la célula misma de la familia para lograr que la sociedad dé por completo el vuelco de esa idea animista que gesta conformidad, pero a la vez también desgano y tristeza. En el calendario azteca dice: los hijos del primer sol vivieron en el eje polar y perecieron devorados por los tigres. Nosotros, arios, seremos devorados por el fuego y el agua. Pero falta tiempo. Ya empezó el principio del fin, pero no se gesta todavía el término de la catástrofe. Tenemos un break de tiempo que debemos aprovecharlos. Debemos ser los estrategas de ese ejército para liberar al mundo de su esclavitud y su sumisión. Siempre ha habido deseos en la gente de superarse, pero han escogido caminos equivocados, fáciles si se quiere, pero que no llevan a ningún objetivo. Nuestro camino en la gnosis es difícil, pero es hermoso. No hay nada más placentero que llegar después de un evento de estos y hacer una recapitulación de qué se hizo, qué se dijo, cómo debemos portarnos para dar esa campanada en nuestra casa, en nuestro entorno familiar, y decirles: ya llegó la hora del cambio, como decía el maestro citando al Dante, una nueva progenie manda. Entonces tenemos como compromiso impostergable el entregarnos al Logos. Hagámoslo con tranquilidad y con confianza. Es nuestro Padre. Él nos ha arrullado todas las noches. Él vela por nosotros como el Padre más amoroso. Y esa mujer, que era su ancla en el mundo físico, está esperando que nosotros clamemos pidiendo ayuda, porque ella es la abogada de los gnósticos. Ella está en el tribunal del karma como maestro despierto, esperando nuestra ayuda. Pero hay que pedirla, porque este par de seres fueron engendrados para que tuviéramos la liberación final. Vamos tras ella. Paz y merencia. Hermanos, vamos a hacer
ahorita una práctica para relajarnos y poder irnos en buen tono a un descanso. Hermanos, vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón en vibrante armonía.